Ok, mis hermanos, pues vamos a continuar con esta alabanza a su palabra, a su nombre. Le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite compartir sus atributos, esos atributos de su precioso nombre que Él nos da y que a la vez nos va enseñando. Recuerden, Él nos va enseñando para que nosotros podamos compartirlo. Ese es el objetivo, que nosotros podamos compartir su preciosa palabra. Entonces, bueno, pues vamos a adorar a nuestro Dios también con nuestra actitud de obediencia, de escuchar su palabra, escuchar su voz, y vamos a este atributo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se presenta como el testimonio. Si quieren, ayúdenme ahí con el radio, amor, para que no se vea viciar, ¿no? Jesús es el testimonio. Estamos en Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, a partir del verso 6 hasta el 12. Vamos del versículo 6 al 12 en Primera de Juan 5. Dice la palabra de Dios: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si se fijan, pues la mayoría de estos versículos nos hablan del testimonio. Sin embargo, bueno, la predicación va a estar centrada en el versículo 10. Vamos a centrarnos en el versículo 10, donde vemos que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. Hay algo importante que debemos empezar a tomar en consideración. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesús, cuando nosotros creemos en el Señor, en Yeshua, cuando creemos en su nombre, observen cuál es el resultado. Tenemos el testimonio en Él. Es decir, Él como testimonio está dando testimonio precisamente, está siendo fiel, está diciendo quién es, Él testifica quién es en nosotros. Es decir, para no hablar con mis palabras, vamos a recordar Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos que Él es Yeshua, que Él es Yahvé, que Él es el gran yo soy, que Él es Elohim, Él vive en nosotros. Él vive en nosotros como testimonio. ¿Qué es lo que va a testificar Él? Acuérdense de esto. Dar testimonio es decir lo que alguien hizo, lo que alguien es. ¿Qué testimonio está dando Jesucristo de sí mismo, pero viviendo en mí? Es decir, usándome a mí como un instrumento, pues Él está dando testimonio acerca de sí mismo. Y vemos que el que da testimonio es Dios. Dice, Dios es el que da testimonio acerca del Hijo, pero vamos a ver que también el Espíritu Santo es el que da testimonio. Entonces vamos a ver cómo el Espíritu, o cómo el Padre, o cómo el Hijo son exactamente el mismo Dios y están presentes en la misma persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Yeshua. Por eso el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. Pero ahora vean la consecuencia, la segunda parte del versículo 10. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Dice,
porque no ha creído en el testimonio que Dios, o sea, Dios mismo, ha dado acerca de su Hijo. Vamos a ubicarnos en el contexto. Tenemos aquí como contexto el versículo 37 del capítulo 18 de Juan. Fíjense lo que dice. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el juicio, ¿verdad? Previo a su muerte, que está frente a Pilato, y entonces Pilato le pregunta si es rey o no. Y vean lo que corresponde a la contestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le contesta? Observemos, dice, tú dices que soy rey. Tú dices que soy rey. Al preguntarme si soy rey, estás propiamente confirmando que sí lo soy. Eso es lo que le está contestando Jesús. Y vean cómo viene la segunda parte de su contestación. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Lo que está contestando Jesús es, sí, yo soy el rey. Al ser el Hijo, mis hermanos, recordemos aquí los discipulados que hemos visto acerca del atributo de Ben Elohim, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Ben, Hijo, y Elohim, Hijo de Dios. Pero recordemos que Ben es o se presenta o es como sacerdote o es el rey. Y recordamos ahí muchísimas citas en el Antiguo Testamento, sobre todo de los Salmos, por ejemplo, el Salmo 2, Salmo 22, etcétera, donde se presenta a Jesús como rey, pero también se presenta a Jesús como sacerdote. Rey porque es el ungido, es el elegido, es el Mesías, es el Cristo, el cual es Dios, pero también se presenta como sacerdote, porque como sacerdote ofrece un sacrificio de alabanza al nombre. Por eso Jesús vive en nosotros como testimonio, ¿se van dando cuenta? Él testifica que Él es Dios y está testificando su nombre. ¿A través de qué o cómo lo hace? Pues a través de sus atributos. Vean lo que le dice, para que dé testimonio a la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Pilato? Yo soy Dios. Yo soy el rey, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el sacerdote, yo soy el profeta que estaba ya destinado para venir, a quien tenían que escuchar, a quien tenían que seguir. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese soy yo, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí a Pilato. No se lo está diciendo a él propiamente, lo está diciendo al público que está escuchando, porque recordemos que estaba siendo juzgado frente a un público. Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, haciendo su declaración triunfal. ¿Quién es Él? Y lo que hace Jesús es dar testimonio a la verdad. ¿Qué es lo que tenía que suceder? Tenía que suceder que el Cristo padeciera. ¿Se acuerdan del cántico de Isaías 53? Tenía que sufrir. ¿Para qué? Pues para llevar en expiación sobre sí mismo o cargando sobre sí mismo el pecado. ¿Cuál era el objetivo? Reconciliarnos con su propósito. Reconciliarnos con Dios, mis hermanos, es reconciliarnos con su propósito. Si entendemos su propósito, que fuimos creados para adorarlo y glorificarlo, entendemos cuál es el propósito de la expiación, la redención, la remisión, todo eso que Él hizo. El hecho de que nos haya justificado, que nos haya santificado, que nos haya predestinado, que nos haya elegido, todo tiene una razón de ser, que Él pone su nombre sobre nosotros para bendecirnos con el objetivo de que nosotros le demos la honra y la gloria. Estamos comprendiendo. Entonces, veamos a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando habla de que Él va a dar testimonio de la verdad. Nos va a decir quién es Él y nos va a decir que Él es el verdadero Dios. ¿Se acuerdan de 1 de Juan 5:20? Jesucristo es el verdadero Dios, pero además dice, es la vida eterna. Es el verdadero Dios y es la vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocerlo a Él, porque Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida.
Vamos a retomar ahora a partir del versículo 6, vamos a ir desglosando estos versículos de la primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos al versículo 6 y vamos a poner atención, ahí inclusive en el sermón se los puse con amarillo, algunos puntos específicos para que vayamos observando. Fíjense, este es el que vino, ahí está la encarnación. El que vino es su encarnación mediante agua cuando es bautizado nuestro Señor Jesucristo y sangre cuando es crucificado. Si ustedes se dan cuenta, en esta primera parte del versículo 6 está la obra de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, el comienzo o inicio de su vida pública cuando es bautizado, se abre el cielo y se escucha la voz que testifica, este es mi Hijo, y luego la sangre cuando nuestro Señor Jesucristo expira en ese madero de tormento, ¿verdad? Y con su último aliento dice, todo está cumplido y dicho esto, entregó el Espíritu. Y ahí está el testimonio desde que nace. Ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a explicarlo un poquito más a fondo, pero para que vayan viendo que este Jesús que se encarnó es el mismo que al iniciar su vida pública la culmina de la misma manera que cuando entrega o expira su último aliento. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Y observemos, dice, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Es decir, no solamente Jesús al iniciar su vida, al ser bautizado, se está presentando como Dios, sino también al morir, porque era necesario que Él muriera. Y observemos la última parte del verso 6. Dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora observemos algo. Fíjense lo que dice el verso 37 de Juan 18. Dice Jesús, yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Quién es el que da testimonio? Jesús. ¿Qué dice primera de Juan 5:6, la última parte? El que da testimonio, dice, es el Espíritu. Es el mismo, ¿sí se están dando cuenta? Jesús, como espíritu, está dando testimonio. ¿Por qué? Porque es el espíritu de la verdad. Vamos a ver en el contexto de lo que estamos comentando para que hable la palabra y no seamos nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 27. Vamos a ver qué es lo que testifica nuestro Señor Jesucristo acerca de sí mismo. Él es la verdad. Fíjense, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso, mi amor, tu tía, está marcando acá, por favor. El mundo, por eso el mundo os aborrece, dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos a poner atención aquí, mis hermanos. Fíjense en esto. Jesús fue perseguido. ¿Y qué nos está diciendo? Ustedes también van a ser perseguidos. Si guardaron mi palabra, también van a guardar nuestra palabra. Pero si no guardan la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues tampoco van a guardar la palabra de nosotros, mi hermano. Siempre y cuando, escúchenme bien, siempre y cuando hablemos su palabra. Porque si hablamos el evangelio de prosperidad, créanme que todo mundo nos va a escuchar, todos. En la semana compartía por ahí una página que me compartieron y me metí para ver qué había, mis hermanos, puro evangelio de prosperidad. Y es un gancho, te mandan una fotografía de un atributo del nombre de nuestro Dios. Y tú dices, ay, qué bonito, qué padre. Entras, la compartes y empiezas a ver todo el blog, o no sé cómo se llame, toda su página de Facebook. Y wow, puro evangelio de prosperidad, todo para nosotros.
Seguidores, híjole, como 90,000 seguidores. ¡Wow! Un montón. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque predican lo que la gente quiere escuchar. Pero vean la sentencia de Jesús. Si guardaron mi palabra, van a guardar nuestra palabra. Pero mis hermanos, si no guardan la palabra de Jesús, no van a guardar lo que les digamos siempre y cuando estemos hablando su palabra. No evangelio de prosperidad, su palabra que es verdad. Todas estas cosas os harán por causa de qué, mis hermanos, por causa de mi nombre, por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Si no hubieran venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Se acuerdan de Juan 16 que nos dice que cuando venga Él como Espíritu o cuando venga el Espíritu Santo, nos va a imputar o nos va a señalar de pecado? ¿Por qué? Dice, porque no creen en mí. El pecado es no creer en Él, mis hermanos. Ese es el pecado de muerte. Si no creemos en Él, estamos muertos, dice Juan 3:18. Esa es la condenación, porque no hemos creído en el nombre de Jesucristo. Y nos dice Jesús aquí en Juan 15, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vino Jesús para que creamos, pero no le creemos. Ahí está el pecado. Continúo, dice, el que me aborrece también aborrece a mi Padre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aborrecer a Jesús es aborrecer al Padre. Y aborrecer al Padre, pues es aborrecer también a nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. ¿Para qué? Fíjense cuál es el propósito. Para que se cumpla la palabra escrita en la ley de ellos. Vamos a poner atención aquí, mis hermanos. Está hablando Jesús en el presente donde está Él en ese momento. Y fíjense por qué tenía que cumplirse eso. Dice, que se cumpla la palabra escrita en la ley. Dos puntos y seguido. Dice, sin causa me aborrecieron. ¿A quién estaban aborreciendo? Al Padre. Estaban aborreciendo a Yahvé. Está escrito. Y nuestro Señor Jesucristo toma el lugar de Yahvé. Mis hermanos, o es el mismo, o Jesús está usurpando y entonces es el anticristo. ¿Sí me estoy explicando en esto? Si Jesús está usurpando aquí, mis hermanos, el lugar del Padre, entonces Jesús no es Dios, es el enemigo. Y eso no es posible, mis hermanos. Tenemos que poner atención y escudriñar lo que dice la palabra. Vean lo que está declarando Jesús. Está cumplida la ley. Por eso me aborrecen a mí. ¿Por qué? Porque aborrecen a Yahvé. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Yahvé. Y luego, observen lo que nos explica. Cuando venga el Paráclitos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que va a decir el Espíritu Santo? Pues que Jesús es el Padre. Estamos comprendiendo. Y vean lo que nos deja a nosotros. Última parte del verso 27. Vosotros también sois testigos porque estáis conmigo desde un principio. ¿De qué somos testigos? ¿Quién es Jesús, mis hermanos? ¿Quién es Jesús? ¿Qué testificaba su iglesia? Porque es bien importante que entendamos qué testificaba su iglesia primitiva. ¿Qué testificaban los apóstoles, los que estuvieron con él como testigos desde un principio y luego los que fueron discípulos de sus discípulos? Por ejemplo, Lucas o Timoteo. Fíjense, vamos a primera de Timoteo 3:16. Por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad.
dos puntos y seguido. Él fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando? Jesús. Fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia primitiva? ¿Quién es Jesús? Ellos predican a Jesús, ellos predican a Cristo, mis hermanos. No están predicando las cosas que hizo Jesús. No están predicando a qué se dedicaba Jesús. Están predicando a la persona. ¿Quién es Él? ¿Se acuerdan que les he comentado que el nombre de Dios es yo soy el que soy o yo soy quien soy? Él no se llama yo hago lo que hago o yo soy lo que hago. No es un robot, no es un genio, no es un mago, es Dios, mis hermanos. Es el que tiene el ser en sí mismo, el que existe por sí mismo, el único que es autoexistente en sí mismo. Entonces, mis hermanos, la predicación no es ¿qué hace Jesús? No predicamos milagros porque no fuimos enviados a eso. Fuimos enviados a manifestar y a dar testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar al verso 7, primera de Juan 5. Tres, tres son los que dan testimonio. Voy a hablar muy rápidamente de la famosa coma joánica. ¿Se acuerdan? Aquí hay un agregado. No lo pusimos aquí porque realmente no pertenece al texto de la Biblia, es una nota marginal. Y por eso nada más el versículo 7 aparece aquí en nuestro sermón, porque tres son los que dan testimonio. En realidad ahí termina el texto. Hay otras traducciones que agregan una nota marginal y la ponen como si fuera el texto. Esa es la famosa coma joánica, que da origen a diversas doctrinas que no tienen nada que ver con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a centrarnos entonces. Tres son los que dan testimonio. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Recordemos que estamos viendo su atributo como testimonio. Él pone su nombre en mí para que yo testifique. Pone su nombre en mí para que yo sea su testigo. Tres son los que dan testimonio. ¿Qué tengo que testificar? Lo que dicen esos tres, mis hermanos. Y recuerden que esos tres, ¿se acuerdan que estábamos viendo? Lo voy a regresar aquí para que lo vean en su pantalla. ¿Se acuerdan que lo pusimos con amarillo? El que vino, o sea, el que se encarnó, o la encarnación, ¿sí? El que está testificando, pues es el espíritu, el agua y la sangre. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a ver qué significa eso. Ahorita lo vamos a ver en la segunda parte donde dice, y los tres concuerdan. Vamos a ir entendiendo a qué se refiere la palabra. Primero vamos a ver, tres son los que dan testimonio. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Acuérdense que el 3 es un número simbólico. El 3 es el número de Dios. El 3 implica lo alto, lo profundo, lo ancho. Entonces implica todo quien es Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos primero a ver Romanos 8, del 14 al 30, luego vamos a pasar al siguiente versículo de la primera carta de Juan y vamos a ir complementando la idea que nos da nuestro Señor para poderla entender. La estamos escudriñando. Fíjense lo que dice Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a plantear una pregunta. ¿Quién es nuestra guía? Dice el Espíritu de Dios. Y si somos guiados, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Pero acuérdense de algo, mis hermanos. Dice el Evangelio de Juan,
capítulo 1, verso 12, que los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo y creímos en su nombre, recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, mis hermanos, y por eso entendemos lo que Él dice, a contrario sensu o en sentido contrario. Los que no son hijos no lo entienden, porque dice Pablo, las cosas de Dios han de entenderse o discernirse como espiritualmente. Si el Espíritu no nos guía, mis hermanos, y el Espíritu no permite que lo entendamos o no nos da el discernimiento para que lo podamos entender, no lo vamos a entender nunca. ¿Estamos comprendiendo? Por eso tenemos que predicar el nombre, porque el nombre, mis hermanos, en el nombre, la sustancia o la esencia del nombre es su espíritu. Acuérdense que dice Juan 6:63, mis palabras que son ¿qué? Espíritu y vida. ¿Estamos comprendiendo eso? No letra, porque la letra ¿qué? Mata. ¿Verdad que sí, mis hermanos? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces vamos a entender lo que nos está diciendo Romanos. Fíjense, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Dice, porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Recibiste el espíritu de adopción. Somos adoptados, somos hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, ¿se están dando cuenta? El Espíritu mismo, observen, da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está testificando el Espíritu? Que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, le decimos Padre. ¿Estamos comprendiendo? Pero ahora vamos a ver esto. Dice, si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Vamos a entender algo, mis hermanos. Fíjense, herederos de Dios, pero coherederos con Cristo. Ahora vamos a entenderlo, porque acuérdense que tenemos que escudriñar. Una persona es heredera, mis hermanos, cuando el autor de la herencia se muere. ¿Estamos entendiendo esto? No tienes la herencia hasta que esa persona se muere. Ahora vamos a escuchar esto. Dice, somos herederos por una parte de Dios. Vamos a entenderlo. ¿Esto quiere decir que entonces Dios se murió? No, ¿verdad? Porque Dios siempre vive, es la vida. Entonces, ¿qué significa que seamos herederos de Dios? ¿Qué es lo que estamos heredando? Fíjense, por la otra dice, somos herederos o coherederos con Cristo. Coherederos, no dice herederos. ¿Sí se fijaron? Coheredero. Te voy a poner un ejemplo. Si yo compro una casa, pero la compro con alguien más, entonces esas dos personas somos copropietarios. Ninguno de los dos es un propietario absoluto. Cada una de esas personas tiene una parte proporcional de ese bien. Cuando dice que somos coherederos, entonces no somos los herederos solitos, sino que junto con Cristo y con otros hermanos tenemos una parte proporcional. ¿Pero de qué? De su nombre, mis hermanos, de los atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo esto? No somos herederos de Dios porque se murió, somos como herederos en Cristo y con Cristo, porque lo que estamos heredando, mis hermanos, es el nombre. ¿Para qué? Para testificar, porque acuérdense que el Espíritu da testimonio, pero ya vimos que Jesús es el que da testimonio, pero ya vimos que el Padre es el que da testimonio. Entonces, ¿quién es el que da testimonio? Él. ¿Y para qué vive en nosotros? Para que hagamos exactamente lo mismo. ¿Estamos entendiendo qué significa ser coherederos? No somos coherederos de sus riquezas, de sus palacios.
de su dinero, de su tierra, de su reino, como cosas materiales o espirituales. El reino es un atributo de su nombre. Su castillo es un atributo de su nombre. Su templo es un atributo de su nombre. Sus joyas que están en su corona es un atributo de su nombre. Cada una de las joyas, tornalina, topacio, rubí, jaspe, todas las piedras, mis hermanos, todas son atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que hay en nuestras cabezas. Su riqueza es su nombre. Por eso nos manda a bautizar a la gente, o sea, sepultar a la gente en su nombre. Por eso la oración sacerdotal es, pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendigo. ¿Estamos comprendiendo? Él pone sus joyas son sus atributos. Y por eso somos bendecidos. Salmo 67, o número 6, 22, hasta el 27 inclusive, o Efesios 1, del 3 al 14, etcétera. ¿Estamos comprendiendo? Ahora veamos, dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. ¿Cuál es esa gloria venidera que va a ser revelada en nosotros, mis hermanos? El rostro de Cristo. Y nosotros vemos en 2 Corintios 4, ¿verdad? Que todo quien es Dios se refleja en la faz de Cristo. Entonces, lo que es revelado en nosotros es la cara de Jesús. Y por eso la gente ve la cara de Jesús, o es lo que debería de ver en los hijos de Dios. Pero la cara de Jesús son sus atributos. Es que Jesús, te voy a poner un ejemplo muy chusco, Jesús era güerito, pues entonces, aunque yo soy negrito, la gente me va a ver güerito. ¿Por qué? Porque está viendo un atributo de Jesús, no me está viendo a mí. Me estoy explicando. Es que tenía ojitos, no sé, azules, no creo, porque es judío, tal vez aceitunados, color verde, o tal vez café, oscuros o claros. Bueno, pues entonces así me va a ver la gente con esos ojos. ¿Estamos comprendiendo? ¿Tenía barba o no tenía barba? Pues mis hermanas, así las van a ver, con barba y se van a ver guapas. ¿Por qué? Porque no van a ver a la persona que son ustedes, van a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos comprendiendo? Van a ver los atributos de su nombre. Ese es el testimonio que damos con nuestra vida. Observen, el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué es una revelación? Cuando vas al teatro, mis hermanos, las cortinas están corridas, cerradas, no ves nada, pero cuando la cortina se revela, o sea, se devela, se corre, las quitan, puedes ver el escenario. Revelar, mis hermanos, es hacer visible algo que no era visible. ¿Qué es lo que está ansiosa esperando la creación? La revelación, ver la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que revelar? El rostro de Cristo. ¿Cómo vamos a revelar su rostro si no se predica el nombre, mis hermanos? Lo que revelamos es evangelio de prosperidad, todo para mí. ¿Estamos entendiendo? La creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa. Fíjense, ¿de quién dice? De los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa, mis hermanos? El rostro de Cristo, sus atributos, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún sufre dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ve?
Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos ansiosamente. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Sabes cuáles son esos gemidos indecibles? Los atributos de su nombre. El Espíritu Santo está diciendo, quiero poner en Martín mi atributo de, por ejemplo, el día de hoy, testimonio. Y entonces Martín, ¿qué refleja? Testimonio de quién es Cristo. ¿Estamos comprendiendo? La creación está expectante para ver reflejado en nuestros rostros el nombre de Jesús, mis hermanos. Tenemos que reflejar diariamente un atributo, no cada 8 días, diariamente. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Mostrar su nombre en ti, mi hermano, no que te vaya bien y dejes de sufrir. ¿Estamos comprendiendo? Verso 29, los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Dónde dice todo eso que te estoy aquí platicando y que estoy inventando? No lo estoy inventando, aquí está en el verso 29. Ser a la imagen, predestinados, ser a la imagen de el Hijo. Propósito, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también declaró justos. Y observen, a los que declaró justos, también los glorificó. ¿Cómo nos glorifica? Cuando Él pone su rostro, cuando Él pone su atributo, cuando Él pone su nombre sobre nosotros. Estamos comprendiendo. Y nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque testificamos diariamente un atributo de su nombre. Por eso, mis hermanos, estamos compartiendo con ustedes diariamente un atributo de su nombre. No es para que lo leas y sepas mucho, es para que ores con ese atributo y reflejes a Jesucristo testificando que Él es el atributo que estemos viendo. Si tú tienes otros atributos, pues gloria a Dios, mis hermanos. Si no tienes otros atributos o no conoces otros atributos, bueno, pues entonces, por lo menos, ¿verdad? Confórmate con lo que estamos compartiendo y empieza a escudriñar la palabra para que el Señor también te vaya mostrando más atributos. ¿Cuál sería el objetivo? No que sepas más, que los compartas, que los compartas. Y entonces estarás dando testimonio. Vamos al versículo 8, primera carta de Juan, capítulo 5. ¿Quiénes son esos tres que dan testimonio? Fíjense bien. Acuérdense, verso 7, tres son los que dan testimonio. Verso 8, ¿cuáles son? Espíritu, el agua y la sangre. Tres, espíritu, agua y sangre. ¿Por qué lo estábamos viendo cuando te lo puse con amarillo? El vino es lo mismo. Y luego agua y sangre. ¿Por qué? Fíjate lo que dice la última parte del versículo 8. Los tres concuerdan. Ahora, ¿se acuerdan que tenemos que escudriñar lo que nos dice la palabra? ¿Qué es concordar? ¿Qué quiere decir que concuerdan? Porque cuando decimos yo concuerdo con tu idea o con tu pensamiento, es que yo pienso igual que tú. Yo concuerdo con lo que opinaste, quiere decir que estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Pero fíjense en esto, mis hermanos.
Cuando dice los tres concuerdan, en griego, mi hermano, no dice que está de acuerdo solamente. Dice, es uno. Concordar, o cuando dice los tres concuerdan, dice los tres testimonios son el mismo. No son parecidos, no son similares, no se parecen, no coinciden. ¿Estamos entendiendo esto? Si coinciden, quiere decir que más o menos son iguales. Si más o menos son iguales, quiere decir que no son iguales exactamente, les falta algo. Si son parecidos, quiere decir que no son el mismo. Más o menos se parecen, más o menos coinciden, mis hermanos. Primera de Juan 5, 7 y 8 no dice eso. Primera de Juan dice, esos tres testimonios son exactamente el mismo. Ahora, fíjense, tres son los que dan testimonio. Dice, el espíritu, el agua y la sangre. El espíritu. Por eso les puse anteriormente el vino. Jesús vino, se encarnó. ¿Pueden recordar cuando nuestro Señor Jesucristo nació y había unos pastores y entonces se aparece un ángel y les dice, vayan y adoren al niño que está envuelto en un pesebre? ¿Y se acuerdan qué sucedió en los cielos? Dice, y los cielos se abrieron y los pastores vieron una multitud de ángeles que estaban, ¿qué? Adorando a Dios. ¡Wow! Espérenme tantito. Pero si era un niñito chiquitito, así acabado de nacer, todo feíto, todo así chiquito, y estaba envuelto en pañales en un pesebre ahí en un establo todo mugroso. ¿Estamos entendiendo a quién estaban adorando? Es lo que dice Hebreos 1:6, mis hermanos. Cuando introduce al primogénito en el mundo, ordena todos los ángeles de Dios, adórenlo. ¿Cómo Jehová, cómo Yahvé está diciendo que lo adoren? Entonces está mal, se está transgrediendo el primer mandamiento. Pues no, mis hermanos, porque ese niñito es Yahvé encarnado. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice, el Espíritu. ¿Qué testificó el Espíritu cuando se encarnó Jesús? Que Él es Dios. Ahora, el agua. ¿Qué testificó el Espíritu, el mismo? ¿Y qué testimonio dio el mismo testimonio cuando Jesús es bautizado? Se abre el cielo y dice, este es mi Hijo. Por lo tanto, gloria a Dios en las alturas es lo mismo que gloria al Hijo. Acuérdense, los tres concuerdan. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo testimonio. No se parece, no coincide, no más o menos, es el mismo. No hay otro, es el mismo. No fue uno primero, luego otro diferente que se parecía y luego otro que más o menos que coincidió. Los tres fueron exactamente la misma versión, las mismas palabras, el mismo tiempo, la misma intensidad, todo exactamente porque era el mismo testimonio. Cuando Jesús expira en el madero al verter toda su sangre, dicen, verdaderamente este era ¿quién? El Hijo de Dios. El testimonio es exactamente el mismo. Estamos comprendiendo cuál es el testimonio, mis hermanos. Es el Espíritu de verdad diciendo, este que nació, este que inicia su vida pública
y este que fue crucificado y expiró es Dios, es el rey. Es lo que le preguntó Pilato. ¿Tú eres rey? Y Jesús le dijo, esa es la verdad, soy rey. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, para testificar que yo soy Dios. ¿Cómo lo testificó Jesús? Como Espíritu Santo. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a Hebreos 13, del 10 al 21. Él nos perfeccionó, acuérdense, nos perfeccionó al morir, nos perfeccionó para que nosotros confesemos su nombre. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, ¿cómo fuimos santificados? Por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y observemos el mandato. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuál es el testimonio? Fruto de labios que confiesan su nombre. De hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dejaos persuadir por quienes os conducen. ¿Quién es el que te conduce, mi hermano? Pues un pastor. Sean dóciles, no dice sean cabritos, dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Híjole, es que todos los días le hablo a la hermana Sabrina y la hermana Sabrina no hace caso. Y todos los días le comparto un atributo del nombre de Dios y ella lo echa a la basura. Ni siquiera lo abre, ni siquiera lo ve. Es traumante, mi hermano. En serio, es frustrante. Compartes los atributos para que seamos testigos y nadie los ve. Nadie testifica. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente, y cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre nosotros. Fíjense, ahí viene el Dios de paz. Ese Dios de paz, mis hermanos, ¿quién es? Shalom, ¿se acuerdan? Un corazón conforme a su propósito, su voluntad. El Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el que te perfecciona? Él. Os perfeccione en todo lo bueno. ¿En qué te va a perfeccionar, mi hermano? En testificar su nombre. No te va a perfeccionar para que seas un cristiano ejemplar y todos digan, ay, mira qué bueno es Juan Martín. No, te va a perfeccionar para que los demás vean su rostro en Juan Martín. Estamos entendiendo, mis hermanos. Te perfecciona en todo lo bueno. ¿Para qué? Dice, para que hagáis su voluntad. Pero fíjate, haciendo en nosotros, ¿quién lo hace? Él, lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo agradable para Dios, mi hermano? Presentar al Hijo, testificar quién es Jesús, no que digan, qué bueno eres, ay, qué buen hermano, ay, no, 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 mi hermano. ¿Cómo testificamos su nombre? Para eso se comparte su nombre, para que lo testifiques, no para que le pongas ahí, ay, ya lo leí, ay, sí, qué bueno.
¿Lo leíste? Pues si no es un libro, mi hermano, vívelo, no lo leas, testifícalo, refléjalo, no lo leas. Estamos comprendiendo. Vamos al verso 9, primera de Juan 5. Cuando Jesús nos revela su nombre, nos enseña que Él es el que testifica, mis hermanos, no somos nosotros. Nosotros solamente reflejamos su rostro. Nosotros solamente reflejamos sus atributos, pero quien hace la obra es Él. No te vayas a parar el cuello diciendo, ay, yo comparto, yo hago, yo. No, mis hermanos, la obra es suya, la gloria es suya, la honra es suya. Si recibimos el testimonio de los hombres, fíjense, el testimonio de Dios es mayor. ¿Por qué? Dice, porque este es el testimonio de Dios. Dos puntos y seguido, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Lo que dice acerca del Hijo. O sea, ¿quién es el Hijo? Ese es el testimonio de Dios. ¿Quién es el Hijo? ¿Cuál es nuestro testimonio? Que Jesús te ayuda, que Jesús es... No, mi hermano, testifica quién es, no qué hace. Llevamos a la gente a Jesús para que deje de sufrir. No llevamos a la gente a Jesús para que lo conozca y lo adore. Llevamos a la gente a Jesús para que se sienta bien y ya no esté deprimida. No, mi hermano, lleva a la gente a Jesús para que lo conozca, lo adore y lo glorifique y lo dé a conocer a otros para que hagan exactamente lo mismo. Vamos a ver qué dice Hechos 10, 34, 48. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús es el Señor. ¿Se están fijando? ¿Cuál es el evangelio que se anuncia? Que Jesús es el Señor. Esa es la palabra que fue enviada a Israel. Esa es la palabra que testifican los apóstoles, mis hermanos. El Señor es Jesús. Jesucristo es el Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia. ¿Cuál noticia? Que Jesucristo es el Señor, divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que proclamó Juan, respecto a quién, fíjense, Jesús de Nazaret. Cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. ¿Cómo fue ungido? Dice, con el Espíritu Santo y poder, rey y sacerdote. Por eso Jesús es el Señor. Por eso Jesús es Adonai. Por eso Jesús es Yahvé. ¿Estamos entendiendo? Este anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ser, mis hermanos? Testigos. Acuérdense, testigos. A nosotros que comimos, bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos, nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos designados por Dios. ¿Quién es Jesús? El Señor, pero también es el juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, mis hermanos. ¿Qué hicieron todos los profetas? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dan testimonio de quién es. Fíjense, dos puntos y seguido. El que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. ¿Por medio de qué, mis hermanos? De su nombre. ¿Qué es lo que estaban testificando los profetas? ¿Qué testificaban los apóstoles? Su nombre. Y nosotros no hacemos eso.
predicamos doctrinas. Aún estando Pedro hablando estas palabras, observen lo que pasó. Descendió, ¿quién? El testigo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Los que oían la palabra. Pero entonces la palabra, mis hermanos, no era letra, es espíritu y vida. ¿Sí se están dando cuenta? Los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas, pero observen, ¿qué es lo que hacían? Magnificando a Dios. ¿Te acuerdas que en el discipulado estábamos viendo el miércoles cuál es el resultado de que Dios vive en ti como salvación? Y la palabra salvación en hebreo, ¿te acuerdas que es Yeshua, el nombre? Yeshua. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? Alabanza y gratitud. Exaltación a su nombre. Fíjate lo que estaban haciendo aquí. Magnificaban a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estaba el nombre sobre ellos. Entonces Pedro continuó y les dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también los otros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto le rogaron quedarse algunos días. ¿Cuál era su testimonio, mis hermanos? ¿Qué estaban testificando? Vamos a Hebreos 1, primero versículos del 1 al 3 y luego versículos 6 y 8. ¿Qué es lo que estaban testificando? Fíjate lo que dice la palabra. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Esa palabra, mis hermanos, que está hablando es Jesús. La palabra no es letra. La palabra no es letra escrita. La palabra es el Logos, Jesús hablando. Fíjate, nos habló por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Dice, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su ser, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que hizo? Habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó en el trono, en la majestad, en las alturas. Fíjate lo que dice el verso 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Jesús estaba en el pesebre, mi hermano, cuando nació. Te voy a decir una cosa, porque me vas a decir, sí, te voy a decir, no, porque los ángeles estaban cantando, gloria a Dios en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En el pesebre o estaba sentado en el trono, en la majestad de las alturas? Por eso los ángeles estaban adorando. ¿Estamos comprendiendo? No es un pesebre, es el trono de Dios, mis hermanos. Fíjate lo que dice el 8, Hebreos 1:8. Óralo, mi hermano. Fíjate, respecto al Hijo, que dice, tu trono, oh Dios. No dice, tu trono, Hijo de Dios. ¿Se están dando cuenta? Tu trono, hasta donde yo sé, nada más hay un trono en el cielo, mis hermanos. Dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, o sea, tu vara, tu callado con que eres rey o con que gobiernas, tu vara con la que te sientas en el trono como Dios. Ese es el testimonio, mis hermanos. Jesús es Dios. ¿Estamos comprendiendo? Vamos al verso 10, primera de Juan 5. Cuando nos revela su nombre, me permite entender quién es Él. Fíjense, el que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en él. ¿Te acuerdas que este es el versículo central de la predicación? El que cree en el Hijo de Dios tiene viviendo el testimonio en él. El testimonio está dentro de él. Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pero fíjate, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ya vimos el testimonio en Hebreos 1. El Hijo está en el trono. Todos los ángeles lo adoran. Está sentado en el trono de Dios. Y su cetro es el cetro de equidad, el cetro del trono de Yahvé o del reino de Yahvé o Jehová. Estamos comprendiendo. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 1 del 1 al 10. Testimonio, acuérdense, para entender quién es Él. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Mis hermanos, te lo voy a parafrasear. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Estás entendiendo este primer versículo? Fíjense, con tus ojos, con lo que tú contemplaste, lo que palpaste con tus manos, o sea, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Es el primer mandamiento, mis hermanos, porque la vida fue manifestada. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida fue manifestada. Y Jesús dice en Juan 17:6, manifesté tu nombre. La vida es el nombre, mis hermanos. Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? La vida fue manifestada, la hemos visto, o sea, vimos a Jesús y damos testimonio. ¿Qué es lo que hacemos? Damos testimonio de Jesús, mis hermanos, y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué anunciamos a la gente? Conocimiento del nombre del único Dios verdadero. No, aquí dice conocimiento de la vida eterna. Sí, mi hermano, pero la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Porque cuando tú manifiestas y predicas la vida eterna, pues predicas cosas que no son. Compartíamos con unas personas hace unos días, acerca de que Jesús es la vida eterna. Y una persona que profesa otra religión decía, sí, la vida eterna, vamos a hablar de la vida eterna y creemos en la vida eterna porque cuando nosotros morimos, vamos a la presencia del Señor y ya estamos ahí. Y cuando nosotros que estamos aquí todavía muramos en un tiempo futuro, pues vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a ver a nuestros familiares y vamos a estar con ellos y nos vamos a deleitar y nos vamos a gozar toda la vida con nuestros familiares. ¿En dónde dice eso la Biblia, mi hermano? Y no me acuerdo qué nombre tiene, pero es como si fuera un pastor. Ah, es un anciano el que dijo eso. Porque la vida eterna consiste, mi hermano, en que cuando te mueras vas a ver a tus familiares y te vas a gozar viéndolos a ellos. ¿En dónde dice eso? ¿Yo me estoy explicando? Te anuncio la vida eterna. Cuidado, mi hermano. ¿Qué vida eterna te estoy prometiendo? ¿A Jesús, que es la vida eterna? Primera de Juan 5:20. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿O te estoy predicando que cuando tú te mueras vas a ver a tus familiares y vas a estar gozando con ellos, jugando fútbol, tomándote un cafecito o no sé qué haciendo allá en el paraíso? No sé en cuál paraíso. ¿Sí me estoy explicando? Os anunciamos la vida eterna. Fíjate, la cual estaba ante el Padre. ¿Te acuerdas de Juan 1:1? En el principio era el Logos,
El Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Ah, caray. Entonces esa vida eterna es el Logos. Primera de Juan 5:20, verdadero Dios y vida eterna, y fue manifestada. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, es lo que los anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nosotros nos vemos y, ay, qué padre. Cuando los apóstoles nos anuncian esto, tenemos comunión con él. ¿Con quién? Pues con Juan, porque aquí está hablando Juan, en primera de Juan. No, mi hermano, escucha, dice, para que también tú tengas comunión conmigo, dice Juan. Es decir, lo que yo estoy testificando, tú lo testifiques. No quiero que te sientes a tomar un cafecito conmigo en el paraíso. ¿Estamos entendiendo la diferencia? ¿Qué significa tener comunión con Juan y con Pedro y con Pablo, mi hermano? Que testifiques lo mismo que él testificaba. En este caso de Juan, o de Pedro, o de Pablo, no sé, el que quieras. Estamos comprendiendo. ¿Por qué? Fíjate, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verdaderamente dice, o sea, cuando yo concuerdo con el testimonio de Pablo, mi hermano, no te estoy testificando lo que Pablo dijo. ¿Qué dice aquí? Verdaderamente es lo que dijo ¿quién? El Padre, el Hijo, porque es palabra de Dios, mis hermanos, no palabra de Pablo, de Pedro o de Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la tiniebla, mentimos, no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero fíjate, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Todos pecaron, ¿se acuerdan? En Romanos 3 también. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Todos. No hay uno, no hay ni a un uno justo, ¿se acuerdan? Solo Jesucristo. Lo hacemos mentiroso. Su palabra no está en nosotros, mis hermanos. Si alguien te dice que alguien no pecó y que es inmaculado y no sé qué tantas cosas, pues aquí dice que su palabra no está en él. Mateo 17:5, escucha su testimonio. Estando él aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y de pronto una voz desde la nube diciendo, este es mi hijo, el amado, en quien me complací. Y hay una ordenanza, a él oíd. O sea, escúchenlo. Escúchalo, mi hermano. Escuchar Primera de Juan, capítulo 1, no es escuchar a Juan. Escuchar Efesios, capítulo 1, no es escuchar a Pedrito. No es escuchar a Timoteo. No es escuchar a Pablito. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Escuchas a Jesús, porque es el Padre, es el Hijo quien está hablando. Vamos al verso 11, Primera de Juan 5. Él revela su nombre y me enseña que Él es la vida eterna. Fíjense, este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio, mis hermanos? No cuál, quién. Dios nos dio vida eterna y la vida, esa vida, está en quién? En el Hijo. La vida eterna es Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Dios, mis hermanos? Jesús es la vida eterna, es el conocimiento de quién es Dios. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a Colosenses 3:1-17. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo vamos a ser manifestados, mis hermanos? Cuando reflejes los atributos del nombre de Jesús. Estamos comprendiendo. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora desechad también vosotros todas las cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno. A veces pasamos por alto estas palabritas tan pequeñitas: conocimiento pleno, y nos fijamos en todo lo que tenemos que hacer, pero perdemos de vista el centro. ¿Cuál es el centro del mensaje en Colosenses 3, del 1 al 17, mi hermano? Fíjense, un conocimiento pleno. ¿Conforme a qué dice? A la imagen del que lo creó. ¿Qué es lo que tenemos que tener, mis hermanos? El conocimiento pleno de que fui creado conforme a la imagen de Jesús, porque sus atributos se reflejan en mí. No si venzo o no venzo el pecado, que si peleo, que si digo una grosería, que si no la dije, que si me pongo falda, que si le puso bigote, que si se cortó el cabello, que si quién sabe. ¿Sí me estoy explicando? Conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Pero para ello tengo que conocerlo, mi hermano. ¿Cómo lo voy a conocer? Dice Romanos 10, si no hay quien predique. No, sí, todos predican. Sí, predican muchas cosas, pero no su nombre. Ya no hay griego, judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Cuál es el conocimiento pleno, mi hermano? Que Cristo sea formado en ti, porque Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuál es tu vestimenta? Cristo. ¿Cuál es tu vestimenta? ¿Cuáles son tus adornos? Sus atributos. Acuérdate, las joyas, los collares, no sé, la mascada, no sé qué tantas cosas se ponen mis hermanas. Los hombres, te pones un suéter y ya, tan, un chaleco. Esos, mis hermanos, son los atributos del nombre de Dios. Vístete como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Fíjate todas las cosas que tenemos que tener. No, mi hermano, fíjate todos los atributos que dice ahí. No son cosas que debes hacer, son atributos del nombre que debes reflejar. Compasión es Jesús, bondad es Jesús, humildad es Jesús, mansedumbre, pues también. Paciencia, también. Son atributos de su nombre, no son cosas que tienes que hacer tú, son atributos de su nombre, mis hermanos. Por eso los ponemos en la gente, para que Jesús sea en esa persona ese atributo. ¿Estamos comprendiendo? Soportando los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia.
¿Cómo cuánto, mis hermanos? Pues hay como 3 minutos en la mañana, pastor. Yo, en la mañana yo hago mi devocional. Oh, mi hermano, ¿cuánto tiempo? ¿3 minutos? No, yo ya hago como 5 minutos. Wow, dice en abundancia. ¿Y en abundancia qué significa? En abundancia, no minutos. Con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Ay, es que como cae gordo. Del único que habla es del nombre. Bueno, pues cuando veas a Pablito, le dices, ¿cómo caes gordo, Pablo? Porque nada más hablabas del nombre de Jesús. Y acuérdate que no era Pablito el que escribía, es Jesús. Vamos al verso 12, primera de Juan 5. Cuando revela su nombre, me enseña que al tenerlo a Él, tengo la vida. Tengo el conocimiento del único Dios verdadero. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Timoteo 6, 11, 21. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Ya ve cómo si tenemos que ir tras todas esas cosas? Sí, mi hermano, nada más que la justicia es Jesús. Sí, que no, ¿se acuerdan? La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, es Jesús. Son sus atributos de su nombre. Velos como atributos, no como cosas que tienes que hacer tú, porque no puedes hacer nada. Nadie puede hacer nada, mis hermanos. Pero ve lo que dice ahí, pelea la buena batalla de la fe. ¿Ya ves cómo si tengo que pelear? Sí, mi hermano, fíjate lo que dice, echa mano de la vida eterna, no dice echa mano de tus fuerzas. ¿O sí dice? A ver, párate y con todas tus fuerzas, tu lucha. No, no dice eso, mi hermano. Fíjate, dice, echa mano de la vida eterna. ¿Me puedes decir no qué es la vida eterna, sino quién es la vida eterna? Jesús. Entonces, ¿qué dice aquí? Echa mano de Jesús. ¡Wow! Entonces no tengo que pelear yo en mis fuerzas. No, porque vas a ser vencido. Echa mano de Jesús, a la cual fuiste llamado. ¿Quién te llamó? Pues Jesús. Es que yo le dije a Jesús que sí lo aceptaba. No, mi hermano, tú no le dijiste. Él te eligió primero y te amó primero. Por eso le pudiste decir sí. Estamos comprendiendo. Fuiste llamado. Delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Cuando te bautizaste y dijiste, sí, Señor, delante de muchos testigos tú dijiste, ¿cómo te preguntó el pastor? ¿Has reconocido, has aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador? ¿Y qué dijiste? Ay, sí, tú eres mi Señor. ¿Verdad que sí? Pero de dientes para afuera, mis hermanos. Hiciste, declaraste delante de muchos testigos la buena confesión. Jesús, tú eres mi Señor. Pues entonces vive como si Él fuera tu Señor, mi hermano. Te encargo delante de Dios, el que da vida a todas las cosas. ¿Quién da vida? Dios. Y de Cristo Jesús, el que dio testimonio de la buena confesión. ¿Cuál es la buena confesión? ¿Qué le testificó a Pilato? ¿Te acuerdas? Yo soy la verdad, yo soy Dios, yo soy rey, yo soy el ungido. Que guardes el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Pues mis hermanos, su nombre. ¿Te acuerdas del mandamiento olvidado que hemos estado compartiendo y predicando en diversos discipulados? El mandamiento olvidado de Malaquías 2, darle gloria a su nombre.
sin mancha, irreprensible, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual mostrará a su debido tiempo. Fíjate, el bienaventurado y único soberano, el rey de los que reinan, señor de los que gobiernan, el único que posee inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. ¿De quién está hablando? Pues el que está sentado en el trono. Ah, que decía de Hebreos 1:6, ¿verdad? Jesús. Ah, sí, ya me acordé. Yeshua. A él sea el honor, el dominio eterno. Amén, dice. A los ricos de este mundo encarga que no sean arrogantes, que no tengan puesta la esperanza en la incertidumbre de la riqueza. No busques cosas materiales, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. ¿Cuáles son las cosas de las que nos provee? Pues sus atributos: amor, paciencia, mansedumbre, justicia, piedad. ¿Estamos comprendiendo? Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento. ¿Qué es lo que atesoramos, mis hermanos? Un buen fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que dice la palabra? No podemos poner otro fundamento sino el que está puesto, el cual es Cristo, ¿verdad? No tus obras, no lo que tú haces, no tus fuerzas, a fin de echar mano. ¿De qué echas mano? ¿Te acuerdas? De la verdadera vida, o sea, la vida eterna, o sea, Jesús. No eches mano de ti, mi hermano, porque vas a perder la batalla. Jesús ya ganó. Echa mano de la vida eterna, la verdadera vida que es Cristo. Oh, Timoteo, guarda el depósito. Fíjate, esto te lo dejó como depósito. ¿Qué es lo que te dejó como depósito? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? El conocimiento de Él, el conocimiento de su nombre. Es un depósito que hizo Dios en ti. Eres un banco y Jesús depositó su dinero en ti. Y su dinero, sus riquezas, sus posesiones son sus atributos. Guarda el depósito. ¿Cómo? Fíjate, evita pláticas vanas, profanas, opiniones contradictorias de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos erraron el blanco acerca de la fe. La gracia sea con vosotros. Andamos inventando doctrinas de mil cosas, que si la predestinación, que si sí, que si no, que si la salvación, que si... Estamos entendiendo. Cuidado, mis hermanos, cuidado. ¿Cuál es nuestro evangelio? Segunda de Corintios 4:3-7. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es el evangelio? La gloria de Cristo, y la gloria de Cristo es su nombre, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Esa es nuestra doctrina, ese es nuestro evangelio. Jesucristo es el Señor y nosotros como esclavos vuestros por causa de Jesús, porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué dice? Para que se ilumine el conocimiento de la gloria de Dios en la faz, cara, rostro de Cristo puesto en ti. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia sea del poder de Dios. La excelencia, la honra y la gloria es de Él, no de nosotros. No sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos, que toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y si no hay preguntas, pues de todas maneras, que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Que sea para Él, Señor. Bendito Dios, de veras. Qué bonito. Gloria a Dios, mis hermanos. Y mil gracias por todo. Gracias a nuestro Señor. Un abrazo, mis hermanos. Gloria a Dios por la palabra.